Buenas tardes chicos y chicas, bienvenidos a la diplomatura en Introducción a la Programación en Java. Hoy es la clase práctica número 5, soy el ingeniero Francisco Rosso y vamos a estar abordando en el día de la fecha estos siguientes temas. En primer lugar, vamos a hablar sobre las palabras reservadas break y continue en los ciclos. Yo les había comentado que la palabra break en especial se usaba en el switch case, pero también les había dicho que los podían utilizar en los ciclos, en especial en el ciclo for. Les había dejado como tarea que investigaran sobre ello, así que hoy vamos a detallar este tema y vamos a utilizarlo en algunos algoritmos de Java para que puedan ver cómo funcionan estas palabras reservadas. También como segunda tarea les había dejado el ejercicio Fibonacci, el cual vamos a retomar. Voy a abordar una solución planteada por mí. He visto varios mails, las soluciones que han planteado. Han estado algunas muy bien, las otras en general estuvieron bastante bien, así que lo voy a abordar una solución en particular mía y sobre eso van a poder ustedes desarrollar su algoritmo en el caso de que no lo hayan hecho o corregir el suyo. Mientras el resultado esté bien y utilicen algunos ciclos for, no va a haber absolutamente ningún drama, así que no se preocupen sobre eso. Hay muchas formas de encarar la resolución de un problema en particular, así que la forma que voy a adoptar es una personal mía y cada uno tiene su forma de trabajar, así que no se hagan problema si su algoritmo es distinto al que voy a plantear yo. Como tercer tema vamos a ver lo que son arrays, vamos a iterar sobre los arrays utilizando los ciclos. Ya vamos a ver principalmente para qué nos sirven estos arrays en Java. Y saltando ya después a un tema que muchos me han estado pidiendo o que han estado preguntando bastante, vamos a utilizar el Eclipse, el IDE, el entorno de desarrollo, así que les voy a enseñar cómo descargarlo. Van a tener como tarea también descargarlo por su cuenta ustedes, en caso de que les guste utilizar el IDE Eclipse. Cada uno tiene su gusto, pueden utilizar IntelliJ, NetBeans, cualquiera el que más quieran. Yo voy a utilizar Eclipse para mostrarles hoy cómo funciona, las cosas básicas de Eclipse. Vamos a tratar de instalarlo y bueno, sobre eso van a poder seguir trabajando con JDoodle en caso de que quieran, al menos por unas clases más hasta que ya se complique un poco más el tema y tengamos que avanzar a algunos algoritmos un poco más complejos donde ya vamos a necesitar la ayuda del IDE. Y bueno, para finalizar vamos a estar trabajando mejor dicho, voy a hablar de los ejercicios que les voy a dejar para la próxima clase. Así que esos son los temas que vamos a tratar el día de hoy. Espero que les parezca interesante, va a ser una clase bastante completa. Así que sin más preámbulos vamos allá con el primer tema de hoy, que son las palabras reservadas break y continue. Vamos a ver ahora para qué nos sirven las palabras break y continue en los ciclos. Como ya habíamos visto, la palabra break nos sirve para romper el switch case, en ese caso para saltear y finalizar un switch case, pero ahora la vamos a ver aplicada en los ciclos for, en los loops. La palabra reservada break nos permite básicamente romper un ciclo, es decir, finalizarlo inmediatamente. ¿Qué significa? Imagínense que tienen un ciclo, cuando llega una condición ustedes quieren romperlo, es decir, ok, se cumplió esta condición, ya no necesito más que el ciclo for sigue ejecutándose porque ya llegué al valor deseado. Entonces lo que utilizamos es la palabra break y de esa manera el ciclo for finaliza inmediatamente. Supongamos que ustedes tienen 10 iteraciones, es decir, un ciclo for que se repite 10 veces. Pero supongamos que a la quinta repetición, a la quinta iteración, se cumple una condición, es decir, se evalúa una condición. Y ustedes deciden, ok, ya no me sirve más seguir hasta la 10ª iteración. Entonces, lo que podemos hacer con la palabra break es decir, ok, acá finaliza el ciclo y seguir con el flujo del algoritmo normalmente. Lo vamos a ver en JDoodle a continuación. Así pueden apreciar cómo funciona la palabra break. En el caso del continue es similar a lo que es el break, pero solamente lo que nos permite es romper o saltear la iteración, una sola iteración. Cuando llegan nuevamente, supongamos que tienen una iteración del 1 al 10, o sea, tienen un ciclo for que hace 10 repeticiones, y en la 7ª repetición se cumple una condición que dice, ok, en esta condición quiero que se frene acá la ejecución del ciclo y pase a la siguiente iteración, es decir, que pase a la siguiente repetición.
Eso es lo que hace el continue. Para entenderlo bien, estas son las dos definiciones, pero para entenderlo bien lo vamos a ver en ejecución en JDoodle y van a ver que son muy sencillas de utilizar estas palabras que nos sirven muchísimo en los ciclos. En especial cuando tenemos grandes iteraciones y cuando ya llega a un punto en que cumplimos una condición, queremos romper el ciclo o saltear la iteración para continuar con el ciclo y seguir evaluando otras condiciones. Ahora vamos a ver cómo funciona, así que vamos nomás a JDoodle. Le dejo el link nuevamente en la diapositiva para que puedan ingresar. Bien, estamos en JDoodle. Lo primero que vamos a hacer es borrar este código que tenemos por defecto, dejando solamente el método main. Y lo que vamos a hacer es escribir un ciclo for para que podamos ver cómo se utilizan las palabras reservadas, break y continue. Como habíamos visto en la clase pasada, un ciclo for se escribía de la siguiente manera: se tenía que declarar una variable, en este caso entera, que la vamos a llamar i, y la vamos a inicializar en 0. Damos punto y coma y vamos a decir que este ciclo se va a ejecutar en tanto y en cuanto i sea menor que 10 y tiene que ir sumando de a una unidad. Entonces, de esta manera tenemos un ciclo de 10 iteraciones en donde i va a ir desde 0 hasta 9. Acá lo que vamos a hacer, vamos a imprimir la variable para ver si efectivamente nuestro ciclo está funcionando correctamente. Vamos a ejecutar el código. Como podemos ver, acá tenemos de 0 a 9 impreso en consola. Bien, supongamos que lo que queremos hacer acá es imprimir los números pares. Es decir, que solamente se imprima la variable i cuando es par. Bueno, para ello podemos utilizar una de las variables, una de las palabras reservadas, que es el continue. Si bien, como les había explicado Araceli, para saber si un número es par se utiliza el operador de módulo, es decir, que cuando una división da por resto 0 significa que el número es par. Entonces lo que vamos a hacer es, si i módulo 2 es igual que 0, le vamos a decir que, vamos a hacerlo de esta manera, si no borramos la línea de abajo. Si i módulo 2 es distinto de 0, significa que el número es par y le vamos a dar un continue. Vamos a ejecutar este código a ver qué nos muestra. Y efectivamente lo que nos muestra acá son los números pares. ¿Por qué? Vamos a analizar este algoritmo bien detalladamente. Ok, tenemos en primer lugar un ciclo for. Un ciclo for que va desde 0 hasta 9, en donde la variable i se va sumando de a una unidad, significa que este ciclo se ejecuta 10 veces. Pero adentro lo que estamos diciendo es, si i módulo 2, es decir, si el resto de la división entre i y 2 es 0, es distinto de 0, perdón, que haga un continuo, es decir, que pase a la siguiente iteración. Como pueden ver, cuando llega acá, cuando este if se ejecuta y entra el continue, ¿qué hace? Vuelve a ingresar por el ciclo for y sigue así sucesivamente. Cuando el resto de la división entre i y 2 es igual que 0, significa que el número es par, o sea que este if no se ejecuta, este if no se ejecutaría, entonces sigue el flujo normal del ciclo y termina imprimiéndose por consola system, la variable i con system.out.println. Distinto sería, en este caso, si ponemos igual que 0. ¿Qué creen que va a pasar? Yo creo que va a pasar lo inverso. ¿Qué significa? Se va a ejecutar el ciclo for 10 veces, eso no cambia, el ciclo for se ejecuta 10 veces con la variable i desde 0 hasta 9, y en el caso que el resto de la división entre la variable i que declaramos en el inicio del ciclo for y 2 sea igual que 0, se va a continuar a la siguiente iteración. O sea que cuando ingrese acá el algoritmo, el ciclo, va a decir, ok, de acá pasamos arriba, volvés a ejecutar, no sigas, le decimos. Cuando el número es par, le decimos no sigas. Solamente vas a ir cuando este ciclo if, la condición que está dentro de este ciclo if, sea falsa. ¿Por qué? Porque cuando es falso, no se ejecuta este continue, entonces puede seguir por el camino normal y va al system.out.println. Recuerden que el system.out.println también se encuentra dentro de lo que es el ciclo for. De esta manera,
podemos mostrar ahora, vamos a ejecutar el algoritmo nuevamente, y como pueden ver estamos imprimiendo por consola los números impares, 1, 3, 5, 7 y 9. Es decir, desde el 0 hasta el 9 estamos imprimiendo los números impares. Bien, ahora vamos a ver la palabra break, la palabra reservada break y cómo funcionan los ciclos, en los loops. Volvemos a recargar el código, borramos, dejamos en blanco solamente con el método main. Y lo que vamos a hacer ahora es mostrar solamente los primeros 5 números, es decir, del 0 al 5, mejor dicho, los primeros 6 números. Pero cuando el ciclo for tiene 10 iteraciones, ¿qué quiero decir con esto? Vamos a inicializar la variable en 0, le vamos a decir nuevamente que i sea menor que 10 y que sume de a una unidad por cada iteración, por cada ciclo. Bien, supongamos que en el caso particular ustedes dicen, ok, tenemos 10 iteraciones, pero solamente quiero imprimir las primeras 5 y que después el ciclo for salga, es decir, no se ejecute más. Ok, lo que podemos hacer es decir, bien, vamos a mostrar en primer lugar la variable i por consola, ejecutamos para chequear que esté correcto. Como vemos, se ejecuta y se muestra los números del 0 al 9. Pero yo ahora lo único que quiero es que se muestren estos primeros 6 números, es decir, del 0 al 5. Que 6, 7, 8 y 9 no se ejecuten, pero con la condición que no se cambie esta sentencia de inicialización del for. Es decir, yo quiero que la variable siga ejecutándose desde hasta 10. Una de las soluciones podría ser, ok, si i es mayor que 5, no hace un continue, que esta forma podría funcionar. Como vemos, tenemos del 0 al 5, pero otra de las formas que podemos hacer es utilizar la palabra break. Voy a volver a imprimir la variable y les voy a mostrar que si i es igual que 5, se rompa el ciclo. Vamos a ver qué pasa acá. Como ven, ejecuté el código, se ejecuta y se muestra del 0 al 5, es decir, hace lo que yo quiero, muestra los primeros 6 números, eso está perfecto y algunos me dirán, che, Francisco, pero usaste el continue, te dio el mismo resultado y estás usando break y también te está dando el mismo resultado, ¿qué hago? Bueno, en general, en este caso, por buena práctica, es mejor utilizar el break. ¿Por qué? Porque requiere menos carga computacional, requiere menos procesamiento. Una vez que llega la variable i a 5, se rompe el ciclo, es decir, finaliza inmediatamente después del break. Entonces deja de correr hasta el 10. Si vuelvo para atrás, quiero mostrarles cómo había quedado antes, voy a deshacer. En este caso, ¿cómo funciona? Con la palabra continue. Ok, si es mayor que 5, continúa, es decir, seguía la próxima iteración. Si no, es decir, si este if no se ejecuta, sigue por esta línea, muestra la variable i, ¿no? Y una vez que pasa a ser mayor que 5, va a entrar siempre en este continue, esta línea de código no se va a ejecutar, nunca. Después de 5 no se va a ejecutar nunca. Pero el ciclo for sigue corriendo, es decir, sigue realizando sus repeticiones. Nada más que nosotros no estamos mostrando absolutamente nada porque está ingresando en el continue y sale. Vuelve a entrar acá, entra en el continue y sale. Y así sucesivamente hasta que llega a i cuando i es mayor que 10. O cuando i, perdón, llega a 10, ya que no estamos trabajando con menor igual. En tanto y en cuanto i sea menor o igual que 5, se ejecuta esta línea. Una vez que i es mayor que 5, ejecuta continuous repetitivamente, hasta 10, o sea, hasta 10 ciclos. Pero, a diferencia del break, como les digo, el for sigue continuando hasta que se finaliza el mismo ciclo, ¿no? Hasta que la variable i llega a 10. Distintos con la palabra break, que una vez que llega que la variable i llega a ser 5, se rompe el ciclo. Esta es la gran diferencia que tiene el break con el continue, que espero que la entiendan bien. El break rompe el ciclo inmediatamente y el continue sigue ejecutando.
Por más que tengamos el mismo resultado, es conveniente en este caso en particular usar break, ya que de esa manera rompemos el ciclo for y el algoritmo sigue ejecutando su flujo y requiere menos procesamiento. Si bien acá estamos trabajando con una variable con 10 ciclos, imagínense si tuviéramos 1000 o 2000 o una cantidad de ciclos que sea muy grande y que requiera un procesamiento computacional demasiado grande, eso podría generarnos una demora en nuestro código, en lo que pasa es que consume mucho más recursos, eso es lo que quiero apuntar. Por eso, lo mejor en este caso en particular es utilizar el break, ya que tenemos el mismo resultado. Voy a volver a escribir el código como estaba antes para que lo puedan leer ahí. Vamos a imprimir. If y es igual que 5, break. Me quedó mal esto. Nuevamente, para que lo entiendan, acá mostramos del 0 al 5, las 6 primeras unidades. Este sistema out println entra siempre, ya que está antes de la sentencia if, pero una vez que llega que i es igual que 5, se rompe el ciclo y deja de sumar. La variable i deja de sumar. Entonces, una vez que llega a 10, o sea, perdón, mejor dicho, nunca va a llegar a 10, ya que la estamos rompiendo. Es decir, que luego de acá seguiría el algoritmo, seguiría este flujo normal, sigue el flujo normal, luego del break. Eso es lo que quiero que entiendan, o sea, en este caso en particular, nuevamente, break es mucho mejor que continuous, ya que evitamos que el ciclo for llegue a completar sus repeticiones y estamos evitando un costo de recursos mayor. Estamos evitando que el procesador gaste más recursos. Si bien nuevamente, en este caso en particular, son algoritmos muy simples y la cantidad de repeticiones no es grande, puede llegarnos a pasar que tengamos que trabajar con algoritmos en donde sean más complejos y donde los ciclos sean de repetición sean mayores, por lo tanto, va a ser conveniente utilizar el break para que cuando lleguemos a una condición se rompa efectivamente el ciclo y siga su flujo normal. Espero que les haya quedado en claro. Disculpen si por ahí no fui bien claro, pero creo que las palabras break y continuo son muy útiles, se usan muchísimo en nuestro ciclo for y creo que son fáciles de entender también. Tienen que recordar esto, break rompe los ciclos, es decir, sale, una vez que se ejecuta la palabra break, el ciclo for sale, y el continue lo único que hace es pasar a la siguiente iteración, es decir, saltearse cuando llega la palabra continue y seguir por la siguiente iteración o repetición. Es lo mismo, iteración es igual que repetición. Perfecto, chicos, con eso damos por cerrado el tema del break y vamos a pasar ahora al siguiente tema. Continuando con la clase, ahora voy a pasar a mostrarles mi resolución del ejercicio que les había solicitado la clase pasada, en donde se pedía que muestren los primeros 10 números de la secuencia Fibonacci utilizando una estructura de ciclo. Vamos a ir a JDoodle y sobre eso vamos a empezar a programarlo en conjunto conmigo, así que los que lo hayan realizado pueden corregirlo, mientras el resultado sea correcto y hayan utilizado una estructura de ciclo, el ejercicio está bien hecho, y los que no lo hayan realizado pueden hacerlo en conjunto conmigo ahora, que lo vamos a escribir desde el comienzo. A continuación vamos a recargar la plataforma y vamos a borrar todo el código y vamos a arrancar a escribir nuestro algoritmo. En primer lugar, lo que me gusta hacer a mí es comentar en esta clase de algoritmos que son matemáticos o lógicos, escribir la salida esperada, es decir, el resultado al que queremos llegar. Como muchos de ustedes sabrán, la secuencia de Fibonacci corresponde a los números 0 y 1, arranca con esos dos números de arranque por defecto, y luego se van sumando entre sí para llegar al número sucesivo. En este caso 0 más 1 es 1, 1 más 1 es 2, 2 más 1 es 3, 3 más 2 es 5, 5 más 3 es 8, 8 más 5 es 13, 13 más 8 es 21, 21 más 13 es 34. Acá tenemos los 10 primeros números de la secuencia. Cada número se va generando por la sumatoria de sus dos anteriores, exceptuando los dos primeros números que surgen por defecto o son estáticos, ya que no se generan a partir de la sumatoria, ya que uno no es
igual a 0 más nada, porque acá antes del 0 no hay nada, ya que son números positivos, y lo mismo para el 0. No tenemos dos números antes del 0 ni del 1 para generarlos. Pero sí, estos 8 números posteriores y los infinitos que vienen después se generan a partir de la sumatoria de los dos anteriores. Como por ejemplo en 34 lo formamos sumando 21 más 13, el 21 lo generamos sumando 13 más 8 y así sucesivamente. Esta es la salida esperada, es decir, los 10 números de la secuencia, los 10 primeros números de la secuencia. Está bueno escribirlo para que lo tengan presente y puedan ir trabajando sobre eso y les quede escrito cuál es el resultado esperado y compararlo con su salida. Bien, como los primeros dos números, todos los números de arranque son enteros y los primeros dos números son estáticos, podemos declararlos ya de arranque con 0 y 1 e imprimirlos, ya que no se generan a partir de ninguna sumatoria. Entonces, la lógica nos dice que como estos dos números son estáticos, ya directamente podemos mostrarlos en pantalla, ya que no se generan a partir de una sumatoria. Se generan estáticamente, ya están por defecto. Perfecto. Lo que tenemos acá es ya generado nuestro 0 y nuestro 1, es decir, tenemos los dos primeros números, que son estáticos. Ahora, el tema o lo complejo viene acá, de acá en adelante, ya que esto sí implica una lógica aritmética o matemática que se tiene que resolver sumando los dos anteriores números para generar el sucesivo. Como pueden ver, la estructura siempre es la misma, o sea, siempre vamos a tener que sumar, para llegar al número, sumar los dos anteriores. Y como la estructura es igual, o sea, siempre sumamos, lo que podemos hacer es utilizar un ciclo for, o una estructura de ciclo, una estructura de repetición, para ir repitiendo el código, ir repitiendo esa suma e ir generando el código subsiguiente. Además de que yo en el ejercicio le había pedido que utilicen una estructura de ciclo. Yo voy a utilizar el for, primero porque es más cómodo, es una de las estructuras de ciclo que más se utiliza, y a su vez también porque me permite declarar cuántas repeticiones quiero hacer, ya que la cantidad de repeticiones en este caso es importante, porque tenemos que generar 8 números más. Podemos hacerlo directamente con un for, decir, ok, quiero 8 repeticiones para imprimir los otros 8 números que me quedan de mostrar. Si bien recuerdan, la estructura del for es así, podemos declarar una variable i de entera que vale de 0, en donde i va a ser menor que 8, ya que vamos a hacer 8 iteraciones, 8 repeticiones. De 0 a 8 tenemos 8 números, 8 elementos, y le decimos que i sume de 1. De esa manera lo que acabamos de crear es un ciclo for de 8 repeticiones. Ahora, vamos a mostrar en definitiva, a ver, dentro del for. Vamos a ver si nuestro for estuvo bien declarado, no tiene ningún problema. Efectivamente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fors. Perfecto. Estos valores acá tienen que ser reemplazados obviamente con los números de Fibonacci. Se los voy mostrando así paso a paso para que la gente que no lo pudo realizar lo vaya entendiendo. Bien, el tercer número, este 1, que es el próximo que tenemos que generar, surge de la sumatoria de estos dos, de 1 y 0. 1 y 0, como son los números estáticos, los números iniciales de la secuencia, ya los tenemos declarados. Entonces podemos decir que el tercer número es igual a la sumatoria de n1 más n2, o mejor dicho, de n2 más n1, así lo vemos bien claro, que el tercero es igual al segundo más el primero. Bien, vamos a imprimir a ver qué nos muestra este n3. Perfecto. Como vemos, todas las palabras que teníamos acá que decían dentro del for fueron reemplazadas por todos 1. Efectivamente, el tercer número ya es un 1, que es lo que necesitamos, pero los siguientes no. Así que tenemos que buscar la forma o la estructura lógica, el pensamiento, para resolver esa situación y que los próximos números sean la sumatoria de los otros dos anteriores. ¿Qué pasa? El cuarto número que tenemos que generar acá es un 2. El 2 va a surgir de la sumatoria de 1 más 1. Como podemos ver, este 0 ya no se va a utilizar más en la secuencia de Fibonacci. ¿Ok? Por lo tanto, al no utilizarlo más, podemos reemplazar la variable n1 con el valor de n2
y n2 podemos reemplazarlo con el valor de n3. ¿Qué quiero decir con esto? Que vamos corriendo hacia atrás la secuencia y vamos corriendo los números para ir sumándolos en los próximos ciclos. Acá tenemos, ok, imprimimos el n3, ya tenemos, en este punto tenemos el valor 1, en este punto ya tenemos el valor 1, y tenemos que preparar el ciclo para la siguiente ejecución, para la siguiente suma. En este caso, como bien les dije, n1 al ser 0 ya no se utiliza más porque a partir de ahora en adelante ese número ya queda trazado, digamos, solamente se va a utilizar en este caso en particular el valor, necesitamos llegar al valor 2 que va a salir de la sumatoria de 1 más 1. Entonces, ¿qué podemos decir ahora? Que nuestro n2 va a ser igual a n3. Efectivamente, si acá tiene que haber un 2, este valor va a ser el n3 actual, que sería 1. Y el n1 va a ser igual al n2 previo. ¿Ok? Perfecto. En este caso, al hacer la asignación, esta n2 igual a n3, estoy diciendo, ok, en mi n2 quiero que sea mi valor n3. Y yo les dije también que entonces el valor n1 va a ser igual al valor de n2. Acá voy a tener un error y espero que alguno se dé cuenta por qué. Voy a correr este algoritmo nuevamente a ver qué nos muestra. Como pueden ver, bien, llegamos al 2, pero acá pasa el 4, no al 3. Y acá pasa el 8 y el 16, 32, 64 y 128. Definitivamente hay algo que no nos está mostrando bien. Si alguno se da cuenta, el error que tuve acá es el orden de la asignación. ¿Qué pasó acá? Le dije que n2 va a ser igual a n3 y n1 va a ser igual a n2. Cuando yo hago esta asignación de n1 igual a n2, n2 en este punto ya cambió. Entonces hemos perdido el n2 anterior. No sé si se entiende. En este punto es lo que estamos diciendo, ok, n1 va a ser igual a n3, ya que n2 es igual a n3 en este punto. O sea, en este punto de ejecución, vamos a comentarlo, en este punto de ejecución, el algoritmo ya cambió el valor de n2. Y en este punto lo que estamos diciendo es que un n1 va a ser igual a n2. Y está mal, eso es lo que nos termina fallando, ya que el orden de asignación está mal. Lo que yo tendría que hacer es lo siguiente. Es decir, n1 igual a n2 y n2 es igual a n3. Vamos a ver qué nos imprime ahora. Ahora sí, efectivamente nos ha impreso la secuencia Fibonacci, en donde tenemos del 0 al 34 los números correctamente. Esa es nuestra salida esperada. Y para recapitular un poco, para resumir, ¿qué es lo que hemos hecho? Básicamente es la sumatoria recursiva, por decirlo de alguna manera, de los dos números anteriores. Pero teniendo en cuenta este pequeño detalle que les mostré recién, en donde la asignación de las variables tiene que ser realizada en un orden específico, ya que cuando asignamos una variable en Java, cuando a una variable le pasamos el valor de la otra, esa variable ya cambia su valor y si después la tenemos que utilizar, su valor ya ha cambiado. Eso es lo que quiero llegar. Por eso lo pudieron ver recién cuando nos daban números totalmente distintos. Pero básicamente lo que hemos hecho es hacer 8 repeticiones para sumar los dos números anteriores para generar el número sucesivo. En este caso, n3, lo podemos llamar n3, que va a ser igual a n2 más n1 y así sucesivamente. Al ir cambiando los valores de n2 y n1, va generando el nuevo número. Este es un enfoque. Ustedes lo que podrían haber hecho es otro enfoque totalmente distinto, utilizando otra secuencia de control, un while, un do while. El for para mí me queda mucho más cómodo, ya que me permite establecer cuántas repeticiones. Incluso si alguno quiere refinar el código, podría pedirle al usuario que ingrese cuántos números de la secuencia Fibonacci quiere ingresar. En este caso tenemos 8, pero supongamos que el usuario decide poner 15. Pueden pedirlo con la clase scanner, como vimos, utilizando el scanner y pedirle al usuario que ingrese un número entero y utilizarlo dentro del for para generar los números que el usuario desee. En este caso, si ponemos 15 a mano, nos va a mostrar efectivamente los 15 primeros números de la secuencia, en donde siguiendo con lo que teníamos, el 55 surge 34 más 21, 89 surge 55 más 34 y así sucesivamente.
Esta es una solución fácil que se las voy a dejar copiada en un texto, en un TXT, para que si alguno no lo pudo hacer o no le salió o quiere ver este enfoque que tomé yo, y que es uno de los enfoques más particulares, ya que la secuencia Fibonacci matemáticamente se puede expresar de esta manera, ¿no? Independientemente del lenguaje de programación. Acá lo estamos usando con Java, pero en Python la lógica va a ser la misma, en cualquier otro lenguaje, Kotlin, Swift, todos los lenguajes que tengan estructuras de ciclo van a poder generar el mismo resultado. Y es una solución que nos lleva, ¿cuánto? 21 líneas de código, si no contamos los espacios son menos, y es bastante sencilla. Incluso, como les dije, lo pueden refinar para que el usuario ingrese un valor a mano y a partir de ese valor el usuario puede elegir cuántos números de secuencia mostrar. Así que espero, chicos, que les haya servido este enfoque. Como digo, se los voy a dejar en un TXT en los comentarios y van a poder copiarlo, pegarlo en JDoodle o en el entorno que ustedes utilicen y correrlo y verificar su funcionamiento. Perfecto, con esto, si quedan algunas dudas, ya saben al mail, vamos a estar tratando de responder la mayor cantidad de mails posibles. Ahí tenemos casi 100 correos actualmente que responder, así que estamos a full, chicos, tratando de responder lo más que podamos. Ahora, el próximo tema, damos por finalizado el ejercicio de la clase pasada y vamos a arrancar con los temas nuevos que son arrays. Nos vemos en la siguiente diapositiva. A continuación vamos a ver la definición de arrays, un elemento importantísimo en lenguaje de programación en Java y que van a utilizar muchísimo si se van a dedicar a la programación, obviamente, ya que viene para solucionar unos cuantos problemas de la lógica de los algoritmos. Básicamente un array es una variable que puede contener valores múltiples, a diferencia de como hemos visto hasta ahora que una variable almacena solamente un único valor. Lo que hacemos hasta el momento era declarar, por ejemplo, una variable, el primer número, y le asignamos un valor, por ejemplo 1, una variable entera, una variable de string, una variable booleana, solamente contenían un único valor. Pero ¿qué pasa si el día de mañana trabajamos, no sé, con 50 datos de tipo entero y necesitamos acceder a todos ellos? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a declarar 50 variables para tenerlos a todos ellos almacenados, y la verdad que es muy tedioso. Para eso surge la estructura de array, para solucionar este problema de manejo de grandes volúmenes de datos del mismo tipo, de los tipos similares. Como pueden ver acá en la segunda definición de diapositivas, también es un conjunto de variables del mismo tipo, agrupadas todas ellas bajo un mismo nombre y distinguiéndolas mediante un índice numérico. Los arrays, ya lo vamos a ver ahora en JDoodle, se almacenan bajo un único nombre y se distinguen o se acceden a los elementos de ellos utilizando un índice. Imagínense como un elemento en una fila. Tenemos una fila y decimos, ok, el tercer elemento, quiero el tercer elemento, dámelo. Perfecto, así funciona un array. Es bastante simple de comprender, pero cuando lo veamos en el lenguaje le va a quedar más en claro. Ahora vamos dando un marco teórico para pasar ya a JDoodle. ¿Cómo se instancia un array? Bueno, similar a lo que es la inicialización de una variable tradicional, de una variable regular como venimos haciendo hasta ahora. Tenemos el tipo, en este caso por ejemplo un array de enteros, un int, lleva dos corchetes, el nombre del array, después se declara el operador de igual, en donde se le asigna un array con una cantidad de elementos específica, ¿ok? Esta cantidad de elementos es fija, o sea que el array nos exige que le digamos cuántos elementos va a tener para poder almacenar esa cantidad en la memoria, es decir, para poder guardar lugares en la memoria para almacenar los elementos del array. Otra forma, hay varias formas de inicializar un array, estas dos son las primeras que vamos a ver ahora. A medida que vaya avanzando el curso vamos a ver nuevas formas de almacenamiento. Otra forma es utilizando, por ejemplo, acá en la segunda línea, como pueden ver, con llaves y declarando los elementos del array. Esto es útil cuando ya tenemos los elementos predefinidos, o sea, ya sabemos qué elementos va a tener el array, en este caso numérico, por ejemplo 10, 43, 102, 49, que pueden ser valores como por ejemplo, no sé, las temperaturas, bueno, en grados Fahrenheit, que tenemos 102
102 o algún otro valor o numérico, pero que ya está predefinido, que ya sabemos cuál es el valor y cuál es la cantidad de elementos del array, ¿no? De esa manera también se puede instanciar. Entonces, recapitulando un poco, la primera forma es utilizando declaramos el nombre como mi array. Lo que predece a ese nombre es el tipo entero, en este caso que sea entero, con corchetes, con dos corchetes que abre y cierra, y se declara un nuevo array indicando la cantidad, ya que la memoria o el lenguaje nos exige para poder almacenar esos valores en memoria. Y la segunda forma es con los elementos predefinidos entre llaves. Bien, ¿cómo se accede a los elementos de un array? Bueno, se accede mediante un índice que va desde 0 hasta la cantidad de elementos y se utiliza la siguiente sintaxis, en donde tenemos mi array y entre corchetes va el elemento que querramos acceder. Volviendo a la diapositiva anterior, pueden ver que en mi array, si decimos dame el elemento 2, lo que nos va a devolver es el 102. ¿Por qué? Porque ese es el elemento que está en la posición 2, ya que arranca 0. El 0 es el 10, la posición 1 es el 43, la posición 2 es el 102 y la posición 3 es 49. Se puede utilizar la función length para saber la longitud del array. Ahí vamos a ver cómo podemos saber la longitud en JDoodle, cómo funciona esta función, valga la redundancia. Y también se puede acceder a todos los elementos usando un loop. Esta es la introducción que les voy a dar ahora en JDoodle. Esto es lo básico que vamos a ver de arrays. Y después, obviamente, a medida que vamos avanzando en el curso, vamos a ver otras funciones o cómo se acceden a elementos, cómo trabajamos con arrays más complejos. Pero por ahora lo que quiero que sepan es qué es un array, cómo se instancia un array, cómo se crea y cómo se puede acceder a los elementos del mismo. Vamos a JDoodle para poder tratar estos temas. Bien, yo acá voy a recargar la página. Vamos a borrar el código. Tenía ya un código por defecto inicializado. Vamos a dejarlo en blanco y vamos a empezar inicializando nuestro primer array de tipo enteros. Como nos dice la sintaxis, tenemos que declarar el tipo, corchetes, un nombre, al cual voy a llamar mi array, y tenemos que asignarle la cantidad de esta manera. Esta es la sintaxis para inicializar un array de 10 elementos. Bien, en este momento los arrays, el array mejor dicho, este array, no tiene ningún elemento asignado. ¿Cómo podemos asignarle elementos a este array? Bien, usando el índice. Como les dije, para acceder a los elementos del array se utiliza los corchetes y el índice en el medio. En este caso, como no tiene ningún elemento asignado, podemos decirle que al elemento 0 le asigne el valor 1. Vamos a ver qué nos muestra esto por consola. Oh, me falta un punto y coma acá. Y acá también. Perfecto, me olvidé de los puntos y comas. Como pueden ver, acá ya nos está mostrando el valor 1 que está en la posición 0 del array. ¿Ok? Porque este elemento 1 se lo asignamos a la variable mi array en la posición 0. ¿Qué pasa si acá quisiera imprimir la posición 1? ¿Qué nos muestra? Nos va a mostrar 0, porque por defecto cuando inicializamos un array de enteros, todos los elementos en ese array nos asigna predeterminado, Java lo asigna de manera predeterminada en valor 0. Si accedemos al elemento 9, también vamos a tener 0. Ahora, ¿qué pasa si quiero acceder al elemento? En el caso de 10, nos dice que la cantidad, ¿qué pasa? El índice 10 está fuera de los límites para la cantidad de elementos 10, para la longitud 10. ¿Por qué? Porque como bien les dije, al arrancar de 0, cuando acá declaramos la cantidad, le estamos diciendo que vamos a asignar 10 elementos en este array. Pero empezando de 0, por lo tanto, esto va a ir desde 0 hasta 9. Ya que ahí entre 0 y 9 tenemos los 10 elementos. Yo acá lo que estaría tratando de hacer es acceder al elemento número 11 en un array que tiene por defecto asignado 10 elementos. Eso nos termina dando un error, nos dice el índice 10 está fuera de los límites para la longitud 10. ¿Ok? Parece confuso cuando lo leen así. Pero lo que significa esto es que estamos tratando de acceder a un elemento inexistente, ya que el array es mucho más pequeño que la cantidad que queremos acceder.
tienen que recordar muy bien en los arrays que para acceder a ello empieza con el índice 0 y va hasta el último índice, que es la cantidad de elementos. Ok, perfecto. Vamos a agregarle otros elementos. Por ejemplo, en la posición 2, le quiero asignar el elemento 3. ¿Qué pasa si accedo a mi array posición 2? Nos da el valor 3. Y así sucesivamente. Puedo ir asignando todos los elementos que yo quiera a este array, siempre y cuando sean de tipo entero, ya que si es de otro tipo nos tendría que dar un error. Ejemplo, ¿qué pasaría si acá quisiera asignar un false? Nos dice, boolean no se puede convertir a entero. Perfecto. De esta manera podemos ver que los arrays son muy fáciles de usar, son como las variables, nada más que a su vez tienen muchos valores dentro de sí mismo y se acceden mediante un índice. Si queremos saber la longitud del array, podemos usar la función length. ¿Qué pasa si imprimimos esto? Nos da 10, que es la cantidad de elementos que tiene el array con la cantidad de elementos que lo hemos inicializado. Para esa función length tienen que escribir el nombre del array punto length. ¿Ok? Así funciona la función. Volvemos a ejecutar para que queden claro. El array.length nos da la longitud del array. También les dije que podemos inicializar un array de manera literal, es decir, cuando ya sabemos los elementos predeterminados que tienes, sin indicarle la cantidad. Por ejemplo, otro array, podemos decir que este array va a ser igual a, con llaves, recuerden, cuando vamos a asignar los elementos en un array que estamos instanciando de esta manera, podemos ver, si imprimimos otro array en la posición 0, que creen que va a pasar, nos debería imprimir el valor 10. Y efectivamente nos imprime el valor 10. Perfecto. De esta manera vemos que podemos inicializar los dos arrays de la manera que le comenté. Una instanciando, asignándole la cantidad por defecto y luego asignando los valores de manera manual. En cada posición le vamos asignando el valor que queramos. Y otro es asignarlo de manera ya estática con los valores predefinidos. Cuando conocemos los valores, los ponemos entre llaves y accedemos al elemento del array usando los corchetes y el índice. Recuerden nuevamente, esto le tiene que quedar muy en claro, y porque a veces se equivocan, que los índices empiezan de 0 y van hasta el último elemento, es decir, a la cantidad menos 1. En este caso, de 0 a 9, como la cantidad de elementos es 10, el último índice es 9. Bien, por último les dije que podíamos recorrer los arrays utilizando un ciclo for. Imagínense que yo vamos a borrar este array y vamos a dejar otro array. Yo quiero imprimir los 4 elementos, voy a borrar también esta línea de paso, los 4 elementos del array, de otro array. Como yo sé que tiene 4, pero podría no saber la cantidad de elementos que tiene este array, podría usar la función length para saber la cantidad y podría iterar sobre este array de la siguiente manera, utilizando un ciclo for y acceder a todos los elementos. Quiero mostrar todos los elementos. Como los índices sabemos que empiezan en 0, podemos utilizar el ciclo for y declarar una variable i que inicialice en 0. Y esta variable va a ser menor a la longitud del array y que sume en una unidad. ¿Qué acabo de hacer acá? Acabo de declarar un ciclo for diciendo, ok, la variable i va a empezar en 0 y va a sumar de a una unidad hasta que sea menor a la cantidad de elementos del array. Como en este caso tiene 4 elementos el array, como la longitud es 4, esto es 3. La longitud, es 4 y la variable i va a llegar hasta 3, ya que con 4 va a romper el ciclo for, va a seguir con el flujo normal. Entonces ahora lo que yo puedo hacer es lo siguiente, imprimir cada elemento del array utilizando como índice i. ¿Ok? La variable entera i, al ser i un entero, yo puedo acceder con esa variable a los elementos del array. Voy a correr lo siguiente. Me hice de vuelta un punto y coma. Ejecuto. Y efectivamente podemos ver que estoy accediendo a todos los elementos del array. ¿Ok?
Como la variable i empieza en 0, este es el elemento con índice 0, el elemento con índice 1, el elemento con índice 2 y el elemento con índice 3. ¿De dónde, cómo sabe el ciclo cuándo terminar? Porque le estoy diciendo ahí que sea menor que la longitud del array. Que i sea menor que 4, porque la longitud del array es 4. Y como i es una variable entera, el número menor que 4 es 3. De esta manera es una forma de acceder a todos los elementos del array fácilmente con 2 líneas de código, con 3 líneas de código, ya que es un ciclo for. Y es la manera más fácil de acceder a ellos para poder imprimirlos, mostrarlo en pantalla o manipular los datos. ¿Para qué nos sirven los arrays? Bueno, como bien les dije, funcionan para manejar múltiples datos que sean del mismo tipo, similares. En este caso podrían ser las temperaturas de todos los días. Ejemplo, 10 grados, 15 grados, 20 grados, 25 grados. Y sobre eso puedo sacar métricas, como por ejemplo sacar promedio de esos números, o puedo realizar muchas funciones o realizar una manipulación de datos compleja para mostrar un resultado final o para obtener un resultado en particular. En realidad son muy sencillos de usar. Como les digo, es similar a lo que es la declaración de variables, pero se utilizan los corchetes, se asigna la cantidad de elementos y se accede como si fuera una variable más utilizando los índices. Por ejemplo, yo quiero reemplazar ahora, vamos a mostrar otro ejemplo para que lo entiendan, yo quiero reemplazar en este array que ya está declarado, quiero que la posición 1 en vez de ser 15 sea 50. Vamos a ver qué nos muestra este array, esta posición. 1. Perfecto, punto y coma. Perfecto, como pueden ver, he modificado del 15 que estaba en la posición 1, lo modifiqué a 50, tal cual como funcionan las variables comúnmente. Esto es bastante sencillo. Por ahora vamos a ver esta pequeña introducción de array. Les voy a dejar un ejercicio sobre este tema para que lo puedan resolver. No es complicado y a medida que avancemos en el curso vamos a ver cosas más complejas. En este caso es un array de enteros, pero pueden ser de otros datos, como por ejemplo un array de strings. Podemos ver, o un array de booleanos. Podríamos tener un array incluso de booleanos. Array de booleanos. En donde sea, por ejemplo, falso, falso, true, true. ¿Qué pasa si mostramos en la posición 1? Nos debería devolver un falso. Me falta un multicoma nuevamente. Como pueden ver, los arrays pueden ser de distintos tipos de datos, boolean, string, enteros, etc. Es muy útil para manejar cuando tenemos muchos datos que utilizar, ya que si no, ¿qué tendríamos que hacer? Es declarar una variable por cada dato. Ejemplo, boolean 1 igual a false, boolean 2 igual a... para que quede más legible. Boolean 2 igual a true, boolean 3 igual a false y así sucesivamente. Y si tenemos 100 elementos, nos vamos a volver locos tratando de escribir todas las asignaciones de variables. En fin, con esta pequeña introducción de array estamos listos para pasar al siguiente ejercicio. Y bueno, sobre este tema, como venimos haciendo ahora, les voy a dejar el ejercicio y lo vamos a resolver la próxima clase. Así que a continuación pasamos al último tema de hoy, que es el entorno de Eclipse, y luego les dejo los ejercicios en la última diapositiva. Bueno chicos, este es el entorno que vamos a utilizar, Eclipse, el Eclipse IDE. Yo acá ya tengo una clase creada por defecto, un proyecto creado por defecto, el cual es un array de 2 strings, como pueden ver acá, un array de string, y trabaja con 2 elementos, que es hola Eclipse. Voy a correr este ejercicio para que puedan ver este algoritmo, para que puedan ver acá la salida. ¿Qué es esto? El IDE es el entorno de desarrollo en el cual, el programa el cual vamos a utilizar para escribir nuestro código Java. ¿Qué tiene la ventaja de esto comparado con JDoodle? Bueno, esto es muchísimo más avanzado, como pueden ver, tiene muchas más funciones, tiene un color en particular, es mucho más bonito a simple vista que cuando apenas lo abren, y nos permite realizar muchas más cosas, como testear nuestro código, etcétera, 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 grabar nuestro proyecto, crear muchos más archivos de Java, en este caso las clases.
En fin, tiene muchísimas funcionalidades, pero por ahora nos vamos a dedicar solamente a escribir nuestros algoritmos que venimos haciendo en JDoodle. Los vamos a hacer en este entorno. ¿Qué quiero que vean acá? Por ejemplo, bueno, los colores definen, por ejemplo, un tipo de dato, las variables, los strings tienen otro color, entonces mucho más legible. También tienen, tienen una forma para hacer un autocomplete, por ejemplo, entonces no tienen que andar escribiendo a mano system.out.println. Por ejemplo, si yo escribo sysout directamente, ya me lo autocompleta. Cuando empiezo a escribir, por ejemplo, array de string, como pueden ver, yo acá ya tengo el elemento, entonces es mucho más fácil de utilizar, les va a solucionar la vida, les va a hacer escribir código mucho más rápido y de esa manera no tienen que andar molestándose, hoy me olvidé de la mayúscula o me olvidé de esto, me olvidé de aquello. De esta manera puedo apretar el botón play y como pueden ver acá me muestra los dos valores del array o la eclipse. Por ahora quiero que lo único que hagan es descargarlo y hacer esto, escribir un poquito de código y darle al botón play, inicializarlo, abrir un proyecto de Java, eso lo van a tener que ver ustedes, buscar algún tutorial. Yo les voy a dejar solamente el link de descarga y ustedes van a tener que encargarse de buscar, de descargar el programa, instalarlo y de correr un algoritmo en Java, cualquiera, lo que sea. Aunque sea un Hola Mundo, un System Out Println, darle el botón play nomás y listo. Eso es una de las tareas. Este es el editor que vamos a usar, es gratuito, no tienen que descargar absolutamente nada, no tienen que pagar absolutamente nada, así que a partir de eso pueden ir trabajando si quieren, les va a resultar mucho más cómodo y a JDoodle no lo van a querer ver de vuelta una vez que empiecen a trabajar con esto. Así que chicos, esta es la pequeña introducción sobre Eclipse. Pueden utilizar nuevamente, como les digo, el entorno que quieran, NetBeans, IntelliJ o lo que a ustedes más les parezca, o seguir usando JDoodle. JDoodle en un momento lo vamos a dejar de usar ya que es muy, muy simple y no nos permite hacer cosas más complejas. Pero en particular de ahora en más voy a utilizar Eclipse para mostrarles las clases, así que les recomiendo que lo descarguen. Les voy a dejar el link en la diapositiva o pueden googlearlo y descárguenlo, instálenlo, si no pueden, busquen un video tutorial, ya que de esta manera así trabajamos los programadores también, ¿no? Buscando cómo hacer las cosas y no por ahí esperando que esté todo simplificado. Así que chicos, con esto damos por cerrada la clase, les voy a dejar los ejercicios y nos vemos la semana que viene. Muchas gracias. Bueno chicos, llegamos al final de la clase. Lo que les voy a dejar ahora son los ejercicios. El primero, como ya se los dije, instalar el Eclipse IDE y ejecutar un algoritmo cualquiera, que puede ser un Hola Mundo. Ahí tienen el link de descarga del mismo. Y crear un ciclo for que calcule el promedio de un array de elementos enteros. Este es el ejercicio más complejo que van a tener que evaluar, que van a tener que tratar. Donde les pido que, por ejemplo, en un array de 10 elementos o 15 o los que ustedes quieran, ingresen ustedes los elementos enteros, no solicitándole al usuario, los tengan predefinidos, y sobre eso hagan un ciclo for que nos muestre el promedio. Ejemplo, si en el array tenemos 10 elementos en donde cada elemento es 10, bueno, el promedio es 10, o sea que la suma de todos ellos dividido por la cantidad de elementos es igual al número 10. Es decir, el promedio aritmético, eso es lo que quiero que calculen. Bueno, la clase hoy ha sido bastante intensa, creo que hemos visto bastantes cosas interesantes, como por ejemplo el break y el continue de lo que fue el ciclo for, o de los ciclos en sí. También lo que hemos visto es la corrección del ejercicio Fibonacci, donde recuerden que les dejo un TXT abajo con el link del mismo, y donde también estuvimos viendo los arrays, cómo se instancian, cómo se acceden, y para qué sirve la función length o cómo sacar la cantidad de los elementos que tiene el array, la longitud del mismo. Bueno chicos, con esto damos por finalizada la clase y nos veremos la semana que viene para corregir los ejercicios. A Graceli también ya les dejó unos ejercicios, así que creo que tienen bastante tarea para trabajar. Cualquier cosa al correo, estamos tratando de responder la mayor cantidad de correos posible, así que muchas gracias por mandarnos los mensajes
y eso demuestra que están muy interesados en el curso, así que nos alegra muchísimo su predisposición. Muchas gracias y que tengan buena tarde.